Hola gente maravillosa, les saluda Padrón, Erika Padrón. Les estoy saludando desde el sureste de México, desde Tabasco, la Esmeralda del sureste, la tierra del peje lagarto, de la cultura madre olmeca, la tierra del chocolate, ese chocolate maravilloso que amaban los mayas. Y bueno, vamos a tener un invitado. Vamos a ver si por aquí, por Instagram, podemos tener un invitado. A ver, me está diciendo que tiene una solicitud y vamos a ver si nos permita hacer la conexión. Hola, querido Ahora Antonio, sí, ahora lo sí. vamos a tener que cambiar para acá. Algún temita el amigo Mark nos está haciendo alguna jugarreta. Yo creo que no nos quiere, Exactamente. no quiere que nos veamos. No quiere que nos enlacemos, pero bueno, mira, habremos venido aquí desde el principio de haber sabido, no sé por qué la verdad, porque normalmente transmitimos desde Padrón, desde Tu Talento y Tú, pero no importa, lo importante es que transmitamos y podamos hacer esta entrevista. Yo tengo muchas ganas de verdad. Antes que nada, te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación de estar aquí conmigo en Tu Talento y Tú, Antonio, porque tú tienes muchísimo talento, entonces queremos conocerte, saber qué has hecho, cómo empezaste. Vamos a irnos un poquito atrás, porque tú eres súper joven, así vamos a corrernos unos añitos nada más y que nos cuentes. Pero bueno, decir antes que Antonio Di Matteo, este personaje que tenemos aquí, porque el señor es una institución de verdad, él es italo-uruguayo. Por eso tiene ese nombre así tan rimbombante que yo dije, es un nombre artístico, ¿no? Tan mafioso, tan mafioso. De mafioso, ¿no? Y bueno, es súper joven, como pueden ver, nunca decimos la edad de nuestros invitados, lo importante es su energía vital, que es lo que queremos saber, y sus talentos. Antonio, de verdad, yo admiro mucho tu trabajo, has hecho grandes cosas dentro de la actuación, y para que la gente también se ponga en contexto, Antonio es un actor de teatro, estos que se han formado también a sangre y fuego, es un actor del teatro circular que por ahí a mí me llamó la atención mucho eso y me puse a investigar qué era y entonces entendí mucho y dije, wow, ha hecho cortos, ha hecho cortometrajes, largometrajes, ha hecho comerciales, publicidad, ha participado en videoclips, eh, ha hecho muchísimas cosas. Don Antonio Di Matteo, bienvenido a Tu Talento y Tú. Háblanos de ti, por favor, el tiempo es todo tuyo, porque ya perdimos mucho, hay que recuperarlo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Erika. Para mí es un placer. Aparte, me encanta hablar, así que cuando me da la posibilidad de hablar, estoy ahí al firme. Soy medio... después hay que frenarme, ¿no? Empiezo a hablar, después hay que frenarme. Lo de ítalo uruguayo porque soy nacido en Uruguay, pero hijo de italiano. Y bueno, un poco en homenaje a mi padre, ya fallecido, decidí aparecer como ítalo uruguayo, que perfectamente podía haber puesto solo uruguayo, pero me pareció interesante me pareció bonito que mi padre ahí estuviera presente más allá de mi apellido, que él estuviera presente también Claro. en el hecho de marcar mi presencia italiana, ¿no? Y por eso lo de ítalo uruguayo. Nací en Uruguay, bueno, él se fue a Uruguay con posguerra. En Uruguay, en América Latina, recibimos muchos europeos posguerra, huyendo de la hambruna que generó la situación posguerra, post Segunda Guerra y post Primera Guerra, y también a principios del siglo XIX Claro, se dieron grandes claro, claro. corrientes migratorias. Y Uruguay es un país muy pequeño, pero que recibió mucha inmigración italiana y española. Y mi padre, bueno, era italiano, y se casó con una uruguaya y ahí apareció este personaje. Y mejor dicho, imposible, todo un personaje usted de verdad, porque quiero que nos hables de esta parte de crías, bueno, naces en Uruguay. Creo que esta influencia de tener padres de distintas nacionalidades también marca mucho a las personas, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes
costumbres, tradiciones, educaciones, influyen muchas cosas. En este sentido, Sí, yo quiero hurgar por ahí, Antonio, ¿de dónde viene tu vena artística? ¿A quién se le heredaste? ¿Qué pasó por ahí? A ver, mira, cuéntanos. es una combinación interesante porque toda mi vida convencido de que mi vena artística venía por el lado de mi madre. Mi madre, yo recuerdo inclusive un accidente que tuve de niño y lo tuve yendo a ver a mi madre Sí, ensayar en el teatro. sí. Eh, que me caí con una botella, me lastimé en la rodilla, etcétera, etcétera. Me acuerdo, era un niño, tendría, no sé, 7, 8 Ujú. años. Y entonces, y mi madre es escritora también. Entonces, cuando, cuando vivimos en Italia, una época que vivimos en Italia, ella escribía para un diario italiano. Sin embargo, yo no incursioné en la actuación de principio. O sea, yo siempre tuve como un impulso interno por, no, siempre tampoco, corrijamos. En realidad hasta los 18 años yo fui un tipo muy tímido, O sea, tremendamente tú, tímido. tú de niño no eras dramático, no, No, no eras dramático. no, era apocado, era Ya. de cabeza gacha, de no tratar de no, Bajo perfil, bajo perfil. pero terrible, no, ya para el otro lado, ya no era bajo perfil, era Ya, algo, sí, 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 eh, al sí, extremo, sí, ¿no? Qué curioso, qué hasta el punto curioso. sí, sí, hasta el punto, no, pero lo más curioso no es eso, era de una timidez espeluznante, fuera broma, o sea, yo Ya, ya. sufría mucho con esa timidez. Entonces, a los 18 años, y digo el año exacto, porque fue en el año, o sea, a los 18 años, dijimos que no íbamos a decir la edad, a los 18 años, ¿Verdad? Ajá, lo eh, decías este, tenía que salir a trabajar. Entonces, así. había estudiado, mis padres me habían sostenido el estudio hasta ese momento, pero se dio una situación puntual, literalmente quedamos en la calle, perdimos todos los bienes que tenían mis Wow. padres, que era una casa y un negocio, Sí, sí. y decidí tratar de trabajar, pero como en realidad yo no estaba preparado para nada, decidí hacer un curso en un lugar llamado UTU, en Uruguay, Universidad de Trabajo de Uruguay, que te enseñan oficios para conseguir trabajo. Y ese Sí. año yo decido enfrentar la timidez. Entonces, antes de empezar la clase, el año, yo dije, bueno, este año, si yo tengo ganas de contar un chiste, lo voy a contar. Si yo tengo ganas de bailar, voy a bailar. Si yo tengo ganas de hablar, voy a hablar. Mira hasta dónde llegaba mi timidez. Y tuve suerte porque mi grupo de estudio, de compañeros de estudio, siguieron mi Sí. tren. Entonces yo ese año entré ya con ese empuje y Ya. me descubrí que era muy bueno contando chistes, que sabía una infinidad de chistes que yo no sabía que lo sabía, era algo increíble, pasaba noches contando chistes, se ve que los guardé en algún lado de la computadora cerebral y Claro. aparecieron ahí, que imitaba bien, que imitaba personas, que hacía personajes, que imitaba voces, que bailaba muy bien, me descubrí un buen bailarín y me convertí de un momento a otro en una especie de líder en el grupo de estudio. A lo que voy, no es eso, lo que voy es que ahí rompí la timidez. Claro. Y empecé a descubrir otra cosa mía. Dije, y aparte era una cosa interna que me generó una revolución muy grande. Necesitaba yo eso sacarlo hacia afuera, necesitaba... Claro. Pero bueno, en el momento yo tenía que mantener o ayudar a mantener mi casa porque habíamos quedado, como te decía, literalmente Claro. sin techo. Mi madre ya tenía una señora que no le costaba conseguir trabajo, se habían separado mis padres, etcétera, etcétera. Al poco tiempo fallece mi padre. Entonces, como que bueno, yo era el hijo mayor. Los italianos tienen eso de que el hijo mayor es el que protege a la familia. Entonces, heredé ese Sí. lineamiento de mis ancestros. Claro. Y bueno, como tenía que trabajar, al principio dedicarme a lo que tuviera que ver con lo artístico no era fácil. Y tuve que salir a trabajar y al tiempo de estar trabajando, que combinaba con la facultad, compañeros de facultad me dijeron, vos tenés que hacer otra cosa, no puedes estar acá. Y fueron los que me impulsaron para estudiar guía turístico. Y descubrí en el trabajo de guía turístico que la faceta histriónica la podía desplegar y a su vez que ganaba un sueldo. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que los artistas
nos cuesta ganar un sueldo. Sí, Entonces, desgraciadamente es verdad. Sí, sí. claro. Entonces, en esa época yo tenía que ayudar a mantener una familia, no podía darme el lujo de vivir del Espíritu Santo. Tenía que salir a generar mi Claro, ingreso. Y el trabajo guía turístico me permitía eso. ¿Por qué? Porque en Uruguay el guía turístico toma los grupos de Montevideo y de ahí va hacia Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, incluso hasta Perú, con viajes muy largos y con tramos muy largos, tramos de más de 20 horas. Entonces el guía turístico arriba del bus se convierte en algo más que un guía turístico. No solo informa, claro. sino que tiene que servir a bordo, hacer trámite de migraciones, manejar un grupo, entretener, hacer trabajos de animación. Y entonces yo, basado en mi histrionismo, lo que mejor me salía era la animación a bordo. Entonces yo hacía, Practicabas eran ahí, ¿no? festivales, hacía unos festivales arriba del bosque, yo me divertía muchísimo, muchísimo. Y digamos, esa necesidad de desplegar mi histrionismo lo apliqué en el turismo. Que yo inicialmente lo empecé pensando, bueno, me dedico un par de años hasta, después sí voy para el lado artístico. Y el par de años se convirtieron en 20 años. Entonces, 20 años arriba de los buses, yendo de un lado al otro, kilómetros, días, pero mucha práctica. Me generó mucha práctica. Y después sí, en un momento determinado dije, hasta acá llegué, quiero hacer algo artístico. Y en ese proceso de hacer algo artístico, he ido por varios palos, como le decimos en Uruguay. He tocado varias aristas. He hecho carnaval. En Uruguay el carnaval es una expresión popular muy importante. Ujú. No sé si conoces las chirigotas de Cádiz. ¿Conoces las chirigotas Sí, andaluzas? Bien. sí, sí. Eh, En Uruguay hay un estilo chirigota que se llama murgas, que son grupos corales que hacen presentaciones generalmente con denuncias sociales, Ah, políticas, y tienen un ribete humorístico. Entonces, llegué a hacer carnaval, fui el que hacía el ribete humorístico de una de esas murgas. Eh, no me sentí cómodo, pasaron un montón de cosas que no disfruté. Después hice stand-up, estuve un tiempo haciendo stand-up, hasta que desemboqué en el teatro circular, pero tampoco me sentía cómodo con el stand-up, y hasta que desemboqué en el o sea que tú sabes bailar muy bien, Antonio. bailar. Porque no, Sí, yo sé que los carnavales de Uruguay, eso es una pista. La calle es una sí, pista. Así que un eh, día tendrás que demostrar eso. no, me revuelvo muy bien, me revuelvo muy bien. No Ya, soy, ya. no soy profesional, pero me revuelvo. Aparte, Con- mismo trabajando en día, Erika, yo tenía que generar que la gente bailara en las lugares donde claro, había música. Entonces yo era, contagiar, ¿no? A la claro, y gente. yo era que sacaba una, sacaba otra, generaba que el grupo saliera a bailar, entonces me movía, bailaba. Oye, Entonces, Antonio, y esto del teatro circular, yo quiero que le cuentes a la gente qué es, porque yo te imagino así como estas grandes odas griegas ahí en medio de un lugar y la no, gente viéndote actuar. Cuéntanos un poquito qué es. el Teatro Circular es un teatro emblemático en Montevideo. Es un teatro, no tengo ahora la data exacta de qué año es, si la memoria no me falla, anda por los años 50, pero no quiero decir algo que después alguien me Ujú. diga, no Sí, sabe sí. nada, no lo recuerdo el año exacto. Pero es un teatro emblemático en Uruguay. Se llama Circular, porque precisamente su sala principal está, es un estilo foro romano. O sea, está el escenario en el centro y alrededor van yendo las gradas de abajo hacia arriba. Entonces tú estás actuando en el centro, bien un teatro, un foro romano, un teatro típico romano. Ya, ya, el pueblo romano, claro. Exacto. Y es ya digo, es emblemático. Estar en el circular no es, no quiero, tampoco quiero lastimar a nadie del circular, pero no es que sea el teatro más importante, pero sí que es un teatro muy importante. Y te da cierto orgullo decir, formé parte del circular. O sea, hay otros teatros emblemáticos, el Verdi, el Ya. Solís, hay muchos teatros. El Teatro Solís es el principal, pero el circular es muy particular. Entonces, aparte es un teatro que siempre está ligado, siempre estuvo ligado
también a denuncias sociales, es un teatro de corte independiente, incluso ahora con la pandemia hasta tuvo riesgo de cerrarse, que hubiera sido algo muy duro de Terrible. arreglar. Sí, se pudo mantener, y estoy seguro que se está manteniendo con mucho sacrificio de los mismos actores. Tienen una comisión de teatro que la componen actores, que buscan la forma de que el teatro se mantenga en pie. El teatro independiente en Uruguay es un teatro de mucho sacrificio, a mucho pulmón. Tenemos un mercado que es pequeño, nuestro país tiene 3 millones de habitantes, pero Montevideo tiene 1,5 millones. Ya. Entonces, en un mercado de 1,5 millones hay un montón de salas, no sé, pero han de haber más de 100 salas. Entonces es muy No, difícil. pero además que es un pueblo también que consume este tipo de espectáculos, Sí, porque eso también hay que decirlo, no toda Latinoamérica es igual, hay países donde hay más cultura, se ha interesado pues esta coordinación social y económica de los países en preocuparse porque su pueblo también esté en contacto con la cultura y hay países que destacan porque su gente lee mucho más o porque les gusta más el teatro o porque les gusta más espectáculos culturales. Entonces sí hay que decirlo que sí hay mucha cultura de consumir esto y qué bonito también esto que nos cuentas y nos compartes esta experiencia que seguramente ha sido maravillosa y que te ha marcado indudablemente, porque creo, yo siempre he dicho, y no es por menospreciar a aquel actor que no se ha formado en un teatro, al contrario, ¿no? Cada quien tiene sus talentos, pero sí considero que el actor que se ha formado en teatro, pues es esta madera que es muy difícil de roer, diría, porque estás forjado ahí desde los inicios, ¿no? No es como que estás en la televisión, bueno, y tú has hecho de todo, que te equivocas y bueno, entra el cámara hoy, se repite y se repite hasta que quede bien. En el teatro, no, o sea, en el teatro tiene que salir bien sí o sí a la primera. Entonces ya nada más por eso, para mí es un reto, es impresionante. has, Y to- ver además, has tocado esa varios temas. parte, ¿no? Has tocado, Ya, has tocado varios temas. Primero que nada, Uruguay sí, tiene una cultura teatral sí, eh, bastante metida en la gente. marcada. No lo suficiente que como actor nos gustaría que fuera, pero está bastante marcada. Para que tú tengas un dato, hubo un año, no hace mucho, me suena que fue el 2018, por ahí, 2017, que se Ujú. estrenaron en Uruguay, en Montevideo, se estrenaron más obras teatrales que en París, como una Mira, referencia. Estamos hablando de una imagínate. ciudad de 1,5 millones Mira, de habitantes. ya, ya. Sí, sí, Entonces, sí, sí. eso te habla y el carnaval también se desarrolla con un formato teatral, porque el carnaval Montevideo tiene el carnaval, Uruguay tiene el carnaval más largo del mundo en cantidad de días. Sí, Dura más de 40 días. sí, Pero sí, ¿cómo sí, sí. se desarrolla? Se desarrolla con presentaciones en lo que llamamos tablados, que son estructuras que se arman en base a tablas, ahí el nombre de Ujú, tablados, ujú, claro. en la calle, se armaban en la calle, en un Sí, parque, sí, en un sí. gimnasio. Entonces se armaban esos tablados y ahí iban los grupos de carnaval a hacer sus presentaciones. Y esas presentaciones combinaban música, danza en algunos casos y actuación. Entonces, en el carnaval uruguayo también pasan por el carnaval uruguayo, no te quiero mentir, pero a 14, 15 componentes cada grupo y estamos hablando de que 600, 700, 1.000 personas sobre el escenario durante 40 días y es la expresión más popular de Uruguay. No, y es Durante que, 40 días. mira, esto que se dice de manera tan simple, Antonio, es tan importante porque en la medida que socialmente se practique y en un evento tan popular como es un carnaval, pues es un aprendizaje, sí o sí, es parte de tu cultura, porque desde niño te están llevando a verlo, desde niño ves tú a este loco despeinado que me está haciendo reír y que está ahí arriba de ese escenario, y todo, las calles se convierten en un escenario al alcance de la gente. Entonces, cualquier chico, chica, estoy segura que está
enamorada y entusiasmada de querer ser actor o de estar en algún momento de su vida haciendo algo semejante. Entonces, es muy bello también, que por eso las tradiciones son tan importantes en la vida de la sociedad, porque son las que finalmente nos marcan también las pautas, ¿no? Claro, Entonces, creo que me parece genial y maravilloso. es que las tradiciones, hay un error en confundir o pensar que una tradición, desde mi punto de vista, Ujú, pueda marcarte por el resto de tu vida. Eso para mí, tiene que haber un ujú. punto. La tradición Claro, te da las bases para que tú puedas desarrollar tu vida. Te da bases. Y claro. como todas cosas en el tiempo, las bases por ahí pueden quedar perimidas con el tiempo. Pero lo importante es que la transformación siempre vaya de la mano de esa base que de alguna manera en algún Claro. momento se transmitió. Porque hay cosas que uno después con el tiempo se da cuenta que hay cosas de la tradición que por ahí no eran tan buenas y que uno Ujú. tiene que estar abierto a que las cosas nuevas que se presentan, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien sencillo. Las murgas en Uruguay, esa expresión que debe ser desde las más populares de carnaval, Sí, las sí. murgas en Uruguay eran de hombres. Y desde hace unos años atrás se empezó a incursionar a las mujeres. Y hoy hay murgas que las Mira, componen hombres y mujeres, a tal punto que hay murgas inclusive que son solo de mujeres en el ámbito de la ya, murga. ya. Entonces, está buena la tradición, pero también está bueno incorporarle conceptos nuevos Claro. que generen que se abra también el espectro a gente que de repente por ahí nunca pensó. ¿Cuántas mujeres soñaron con algún día subirse a un tablado y no lo pudieron hacer en los años 60? Y hoy cuántas mujeres sí lo están haciendo. Entonces me No, parece y es lo tremenda. que mantiene viva también esa tradición, es lo que mantiene esta vida y esta vitalidad, la actualización, el no dejarlo morir. Oye, antes de continuar, yo quiero saludar a toda la gente bonita porque hay mucha gente que se está uniendo a este en vivo, de verdad. Luego vas a poder ver los comentarios. Está Lupita Novoa desde aquí, desde Tabasco, México. Está fascinada contigo. Encantada de conocerte. Carlos Sena. Está Ángel riendo. Te mandan abrazos, besos, grande Antonio, Capo Antonio, Robertone 72, Daniel Benavides, Alfonso Z. Bueno, mucha gente. Me están preguntando quién soy yo. Pues yo soy Erika Padrón, soy el Padrón. Estoy transmitiendo hoy desde aquí, desde Instagram, porque Facebook no nos dejó, desde Padrón, tu talento y tú. Y estamos con el gran Antonio Di Matteo porque tenemos muchas cosas que preguntarle. ¿Quién es? ¿Cómo se define a sí mismo Antonio Di Matteo? Artísticamente, personalmente. Compártenos un poquito. Es brava esa. Es difícil porque es difícil que uno cuando quiere hablar de uno mismo no aparezca el ego y entonces está complicado manifestarse uno mismo. Bueno, yo lo que diría artísticamente es simplemente que yo cuando termino incursionando en el tema artístico, lo primero que yo Sí, pensaba, tu título, ¿no? El talento, lo del talento que tiene el título de este encuentro. Yo sí. creo que el talento es uno de los parámetros que te sostienen en el arte, pero yo aprendí desde que entré en este tema de la actuación que el talento tal vez sea el menor de los parámetros que influyen en tu proceso artístico. Ujú. Sí, es el fuego, capaz que el talento es el fuego que a ti te empuja a querer meterte en eso. Aquello de que cuando a los 18 años me descubrí que era bueno imitando voces o imitando gente y haciendo chistes y bla, Claro, eso claro. puede ser talento, ¿no? Pero Sí, llegado el momento, cuando uno quiere evolucionar artísticamente, el talento para mí, es el punto de menor influencia. Ese talento tiene que estar respaldado por otras cosas. Y para mí el más importante es trabajar y estudiar. Para mí son los dos elementos fundamentales para un desarrollo artístico. O sea, eh, claro. trabajar, no dejar de hacer todas aquellas cosas que te enriquecen desde el punto de vista artístico, los trabajos vocales que hay que hacer, los trabajos de respiración que hay que hacer, los trabajos Ujú. físicos que hay que hacer, el estar permanentemente en contacto y en movimiento,
con el ser artístico. En mi caso personal estamos hablando del actor, pero un pintor, un Claro. escritor, tiene que estar en un permanente contacto con ese ser artístico y mamar de lo que ve y estar abierto a aprender. Y lo de aprender, estudiar o aprender, Claro. para mí es el principal. El que se proclama artista y considera que ya aprendió todo lo que tenía que aprender, que creo que está tremendamente Ya no equivocado. creció. Es un, Claro. el artista, ser artista es algo que es una profesión que nunca se deja de aprender, siempre se está aprendiendo. Entonces siempre está bueno, porque aparte se descubren cosas nuevas, porque la forma, si vamos a lo actoral, la forma de actuar de hoy, la forma de encarar la actuación hoy, la forma de encarar la búsqueda de un personaje hoy, no es la misma forma de encarar la búsqueda del personaje de hace años atrás. Capaz que lo correcto sería decir, la forma de presentarte en un escenario ha variado. Entonces, eh, También. hay que uno actualizarse, estar abierto, aprender. Entonces, para mí, si yo me tengo que definir a mí mismo, simplemente soy un tipo que le fascina aprender, meterse en distintos personajes cuando tiene que interpretar, descubrirse a uno mismo cuando está en esa búsqueda del personaje, las cosas que uno se toca internamente, Sí, hasta sí. dónde uno puede llegar en su interior y descubrirse de que siempre hay algo nuevo para aprender. Es una de las cosas que más me gustan. Cuando estoy en esa búsqueda de un personaje, de repente descubro algo, wow, y esto no lo había vivido. Entonces, para mí, si yo me tengo que definir a mí mismo, simplemente un tipo que me gusta estudiar, trabajar y aprender y descubrirme, que me va permitiendo descubrirme siempre un poquito más. Si tuviera que Qué definirme. bonito. Qué bonito qué interesante además este concepto que tenemos de nosotros mismos porque no es común pensarlo. Normalmente opinamos sobre el hacer de los demás y no, a veces no nos paramos a vernos en este reflejo nuestro, ¿no? Que quiénes somos, cómo nos vemos, nos percibimos nosotros mismos y es tan importante porque en la medida que nosotros nos percibimos, proyectamos. Y creo que has dicho una gran verdad porque eres una persona con muchísimas cualidades y se nota además las horas de trabajo que has invertido en tu talento, nunca mejor dicho. Antonio, ¿qué alimenta tu creatividad? ¿De dónde agarras tú esa musa, ese muso, esos momentos para alimentar, por ejemplo, un personaje, para decir, hoy voy a interpretar a un psicópata y mañana voy a interpretar a un sacerdote y pasado mañana voy a interpretar a un mudo? ¿Cómo te preparas? ¿De dónde viene esta creatividad tuya para eso, Antonio? Eh, Creo que todos tenemos algo en nuestro interior que es lo que nos alimenta. Entonces, Sí. creo que en alguna parte de nuestro cuerpo hay una memoria de algo. Entonces, mi forma de preparar, tengo varias formas, pero si yo tengo tiempo suficiente para hacer un trabajo, un buen trabajo, lo que hago primero que nada es crearle una historia de vida a mi personaje. Entonces, cuando yo creo la historia de vida, que por supuesto está respaldada por el guión o el libreto que me hicieron llegar, y voy creando esa historia de vida, yo dejo que fluya, voy escribiendo, ¿no? Lo voy escribiendo. Entonces, Claro. dejo que fluya todo lo que vaya surgiendo de mi interior. Y trato de ir encontrando en mi interior eh, esos elementos que alimenten esa historia. Y te puedo asegurar que hago historias larguísimas, ¿eh? Tengo cuadernos donde cada historia de vida lleva páginas y páginas porque me entusiasmo y empiezo. Entonces, al hacer eso, lo que intento es también, lo que intento no, lo que hago es crear cosas, vivencias de mi personaje en el decorrer de su vida, que de alguna manera estén asociadas a lo que después en el guión o en el libreto voy a decir. Entonces, en el momento que lo estoy ensayando o interpretando,
esas cosas van a surgir, van a pegar en en alguna parte de mi cuerpo y me van a generar algún tipo de reacción. Mira, qué interesante. ¿Cómo? Que es muy interesante la forma en cómo te preparas, Sí. que igual yo he tenido la oportunidad de entrevistar en otras plataformas otros actores y cada uno tiene su técnica, ¿eh? Qué bonito la forma en cómo nos relatas que vas construyendo finalmente un personaje paralelo a tu vida, pero que tiene que ver con lo que estás interpretando y que tiene su propia vida y que entonces cuando lo interpretas, pues tomas parte de esa vivencia que has creado en torno a él. Claro. Qué bonito y que eso es un gran trabajo, porque finalmente estás escribiendo, estás interpretando, estás viviendo, estás asumiendo, ¿no? Entonces, eso es quizá también lo que se refleja El que el en el personaje, cuando pasa por teatro. determinados momentos del libreto, del guión, el personaje tiene sus recuerdos. Entonces, cuando pasa, Claro, le genera ese recuerdo, ¿no? Y ese recuerdo le genera un estado, un estar más que un estado, un estar en ese lugar. Entonces, eso es lo que yo busco llegar a eso, ¿no? A que cuando yo esté en escena, tratar de que sea el personaje el que esté en escena. Y quien está viviendo eso sea el personaje. Que no es otro que yo en ese lugar. claro. Yo viviendo esa vida. Oye, Antonio, ¿cuál ha sido ese personaje más difícil, más complicado de realizar para ti de todos los que has hecho? ¿Y por qué? El más difícil fue un padre que era fanático religioso y que se enfrentaba a su hijo que, que, que no le aceptaba su fanatismo y a su vez que, que le manifestaba que era gay. Entonces, Ujú. ese padre, evidentemente, Claro, se encontraba, chocaba con todo. claro, y no fue fácil porque era cargarlo de una postura, enfrentado o sea, en un grado intermedio del amor, en un punto intermedio entre el amor a su hijo y el amor a su Dios. Entonces, Claro. y cómo no agredir a su hijo, cómo no ir contra su hijo, porque interiormente sentía que la ira de Dios la tenía que manifestar. Entonces, era un punto muy al borde y me llevó a, a quedar por lo menos que destruido físicamente. Mucho. Escuchándote, se iba a preguntarte, porque me recordaste a ese actor que interpretó el Nosferatu, que nos cuentan que se metió tanto en el personaje que él vestía así, actuaba así, se retraía así y era todo, pues imagínate, verlo fuera ya de escena, en la vida normal, dentro del personaje. Iba a preguntarte esto, ¿qué tanta mella puede hacer interpretar algo así tan fuerte? ¿Te afecta finalmente en tu vida personal? ¿Te cuesta desprenderte de eso que has creado? ¿O cómo lo ves tú? No, yo digo, no quiero ser despectivo con nadie. O sea, cada uno interpreta como quiere y lo Claro, lleva por donde quiere. Yo creo que no es necesario llegar a eso. Yo creo que uno tiene que tener claro que lo que está haciendo es poner su cuerpo sí, a disposición de un personaje y una historia. Y que una vez que se terminó la historia, se terminó el personaje. O sea, cuando yo te conté que realmente me provocó físicamente, psicológicamente, o sea, me afectó ¿no? durante la actuación. O sea, terminó la actuación, me enjuagué las lágrimas y estaba jugando con todo el equipo de rodaje ahí, haciendo bromas, o sea, ya está, bajamos la cortina y pasamos a otra cosa. O sea, Antonio sigue siendo Antonio, no es ese personaje. Bien, bien, bien. El personaje ¿Y qué usó a decía? Antonio para poder expresarse.
Entonces, después de eso ya está, o sea, no tengo por qué seguir. Entonces digo, esas historias, que hay muchas, ¿no? O sea, tú cuentas esa, pero hay muchísimas, incluso hasta de gente que hasta le ha costado la vida, que ha llegado a Sí, puntos. sí, sí, Yo creo sí. que, yo creo eso, ¿no? Cuando se llega a esos puntos es porque hay algo que no está funcionando adecuadamente, porque yo Claro, creo que claro. si no, no. Digo, el que está en la actuación sabe que uno interpreta un personaje y es uno en ese lugar, en el lugar de ese personaje, y es ese personaje usando a uno para manifestarse, nada más. Y terminó. Yo me acuerdo, había una obra de teatro que mi personaje llegaba a un punto, antes de salir de escena, Sí. definitivamente, llegaba a un punto muy álgido, el personaje se iba al diablo de su furia, de su ira, y hacía un monólogo bastante extenso, subido en ese, cabalgaba en ese caballo de la ira, Ujú. la vena roja, la frente roja, Sí, sí. furioso, totalmente furioso, y terminaba y me salía de escena, y yo salía de escena, entraba en el vestuario, temblando, las manos me temblaban, el cuerpo me quedaba vibrando, me sentaba, incluso a veces se acercaba a alguno de mis compañeros que ¿estás bien? No, 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 estoy bien, estoy bien. Simplemente, y esperaba unos minutos cuando se me iba todo ese estado, cuando yo entraba después a saludar al público, porque eso venía enseguida, venía el final de la obra, yo Claro. entraba a saludar al público, ya se me había ido. Ya era ese momento, la vivencia era en ese momento puntual. Entonces, no tiene, para mí no tiene sentido seguir trasladándolo, porque si yo lo sigo trasladando, si es como dijeron por ahí, entonces yo, después de terminar esa escena, tenía que entrar a darle sus papos a mi compañera, porque era lo que era contra quien ese personaje se Claro. enojaba, o hablarle mal a un espectador. Lo cual no significa, Claro. lo cual no significa que uno se vea afectado. Esas son dos cosas diferentes. Entonces se puede sentir afectado, pero lo correcto es darle un punto final. También me ha pasado de estar de repente en alguna función, que el teatro tiene eso, ¿no? Que es vivencial, que es del momento. Entonces, estar en alguna función y de repente darte cuenta que tal o cual cosa no funcionó bien y quedarte con ese cargo de conciencia. Entonces, cuando venís a saludar, me ha pasado, venía a saludar y mi cabeza pensando, pucha, me equivoqué en tal parte, me ha pasado. Entonces, que me lo han hecho saber, inclusive, que me lo han hecho saber, no tenés que salir a saludar, que yo lo he ido aprendiendo con el tiempo también, digo. Aún hoy Sí, me pasa a veces, me sigue pasando, pero a veces me cuesta salir del error. Digo, ¿cómo me equivoqué ahí? ¿Por qué dije eso y tenía que haber dicho esto? Eso me ha pasado. Entonces, que igual es medio tonto pensarlo porque el espectador no sabe, no conoce el libreto y no sabe claro. la historia. Entonces el Claro, error que claro. tú cometas es un tema tuyo, interno, y si tu compañero tuvo la Sí. habilidad de salvarte, adelante. O si tú mismo tuviste la No se habilidad, notó, claro. pasó. Eso, Oye, eso no. Antonio, yo me pongo a pensar, porque bueno, tú has hecho, aparte de teatro, decíamos, has estado en cortometrajes, has hecho series, has hecho largometrajes, incluso has hecho películas. ¿Hay esta gran diferencia de hacer una cosa y otra? No sé, yo creo que a veces te imponen la cámara, te imponen la producción, te imponen muchas cosas, o no, o realmente eres este actor que dices, como decimos aquí, pues a lo que te truje chencha y el que es perico donde quieres verde. ¿Cómo es contigo? A ver. No, yo creo que en lo que refiere a la búsqueda del personaje, a hacer, a poner tu cuerpo a disposición del personaje y a ser tú viviendo la vida de ese personaje, la historia es la misma, tanto en el teatro como en el cine. La diferencia Sí, fundamental radica en varios aspectos. Primero, en el teatro tú tienes un proceso más largo de búsqueda del personaje, que incluso ese claro. proceso es un proceso que incluso lo intercambias con tus compañeros a través de los ensayos y con el director. Y, Ujú. va, y ese proceso inclusive a veces va por un camino y termina yendo por otro. O sea, tú en ese proceso del teatro, tú de repente traes el personaje, el director le gusta, y en un momento determinado el director dice, no, no me funciona, tiene que ir por acá, y lo tienes que cambiar. Entonces hay todo un proceso en el teatro que el tiempo te permite ir haciendo eso. Entonces, eh, y después el teatro tiene el hecho de que hay una cuestión
emisor y receptor. O sea, sí. cuando tú sales a escena, tienes tantos receptores como espectadores. Y eso Claro. genera determinada energía. Y esa energía la recibes. Entonces, al estar en vivo, hay otras energías que juegan y tienes que estar mucho más vivo, no, capaz que no es la palabra correcta, pero reciben mucho más impacto del receptor que de repente en el cine o Claro. o en el audiovisual, mejor dicho. Sí, sí. En el audiovisual tiene menos tiempo de preparación de un personaje, o sea, y tienes menos contacto con el director y con tus compañeros en el trabajo, los ensayos son menos, entonces muchas veces hasta vas a un rodaje y tienes muy poco ensayo encima o sin ensayo, entonces tienes que ahí frente a Ensayo, la sí. cámara encontrar el personaje urgente y manifestarlo, y lo manifiestas muchas veces, tu receptor es una cámara. O sea, tú le Sí, hablas, no a la sí, a cámara, la cámara, claro. tienes que hablar a la cámara, está claro. Tú le hablas a tu compañero, tu receptor, cuando tú hablas es tu compañero, pero no recibes las vibraciones y las energías de otros receptores. El Solamente, generalmente recibes la feedback, de ¿no? tu compañero. Estás recibiendo solo la de tu compañero. Y a veces ni siquiera le hablas a tu compañero. A veces la escena, por cuestiones técnicas, le hablas al costado de la cámara, capaz que al cámara, que está más atento a que la toma esté bien, que a lo que vos estás diciendo. Digo, está más atento de que estés en el cuadro, de que lo que tú le digas a él, Sí, sí. a él le impacta. Enfocado. A él no le importa si le impacta, a él le importa que tú le estés dando el cuadro que él precisa. Que ha Claro. pasado de una de las cosas que también he aprendido y que lo han hecho conmigo y yo lo he hecho con otros, que me parece interesantísimo, unas cosas más lindas que tiene la actuación frente a cámara, que de repente Ajá. en el plano contraplano, cuando de repente él te toca el plano a tu compañero, tú no Sí, estás, ni siquiera estás en el lugar. Entonces, sí, 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 no está así. entonces la persona está dándole capaz que la réplica hasta se la da a un director. Y yo intento siempre estar. Yo intento estar como sea. Y hacer los mismos gestos y o sea, vivir la escena. Claro. Reaccionar a lo que me dice. Me acuerdo de una, por ejemplo, que yo tenía que venir de una cocina batiendo un café. Y me acuerdo que terminamos y mi compañero me dijo, ay, sí, me encantó. Hiciste todo lo mismo que hiciste cuando... Y sí, porque la idea era que vos Claro. recibieras lo que yo estaba haciendo, para que vos lo pudieras manifestar. Que es lo que tiene, que es lo que tiene la actuación en sí, que es lo más lindo que tiene la actuación. El hecho de y que fue lo que me atrapó de la actuación. Y Claro. si tú te acuerdas, hablé del stand-up, que yo venía del stand-up. A mí una de las cosas que no me sentí cómodo con el Sí. stand-up es que eres tú y tu alma ahí frente al público. Y a mí me gustó mucho la actuación de teatro, la actuación en sí, porque es un trabajo de equipo. Entonces, cuando estás en escena, tu trabajo es tan importante como el de tu compañero. Entonces, es un sostén permanente de uno con el otro. Y si están vivos todos en escena, de ahí genera una vida muy particular lo que tú estás haciendo en escena. Y aparte, cuando surgen errores, al estar vivos todos, nos protegemos entre todos. Tienes donde caer. A diferencia del stand-up, donde tú caes al vacío. Y aquí caes y estás protegido por tus propios compañeros. Entonces, Que tocas este punto y me pongo a pensar en estas nuevas producciones que están tan actualizadas en los efectos especiales, que incluso los actores están llenos de artefactos aquí, interactuando con una pantalla verde, no hay otra cosa, y, y imaginarse que están aquí frente a un ser o un personaje que no está, y, y se nota, Anton, porque por mucho que el actor haga su mejor esfuerzo y trate, si eres un buen espectador, tú cuando ya estás viendo la película, se nota que falta eso que nos estás comentando, ese feeling, ese estar, esa sensación de realidad quizá que buscamos al ver la escena. Y es no, igual, no, es increíble igual claro, la
igual es increíble la magia que hace el director de cámara, ¿no? Que de repente, o el Además, director, que cuando va a contar la historia logra captar en tu mirada lo que precisa. Es increíble. Igual es un desafío muy interesante como actor poder actuar frente a una pantalla verde y con... ¿sí? Porque parte de la actuación es ser niño. O sea, una de las cosas que tiene la actuación es que estás jugando. Estás jugando Claro. y estás jugando a contar una historia. Entonces no dejas de ser un niño, eres un niño en escena, ya sea arriba de un escenario o frente a una cámara, eres un niño. Entonces es muy interesante poder interpretar un personaje. Y es un show que, mira, yo te lo digo porque nosotros cuando hicimos los promos para la introducción de un programa en televisión aquí local, nos pusieron con la pantalla verde y nos dijeron, tú camina aquí y te paras y te pones a ver porque ahí va a haber un anafre que es una especie de fuego, ¿no? Para calentar tortillas y te acercas y le haces así porque vas a tener un abanico en la mano. Pero tú no tienes nada realmente, o sea, es como, ok, pues yo haré como que ahí estoy viendo algo, pero realmente es bien, como que es un choque, ¿no? Yo te Al pregunto a final. ti, yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti, cuando eras Ajá. niña, cuando eras niña, ¿no jugabas a que Sí, cocinabas con un sí, fuego que no así es existía, esto. con una nafre que no Claro, existía, con una panela que no existía, claro, claro. Entonces, estabas, en ese momento volviste a tu infancia, a tu niñez Sí, recreada en totalmente. ese momento. O sea, es lo que te decía. Es muy Sí, interesante, igual como actor, poder interpretar que estás peleando contra un dragón y lo que estás haciendo es moviendo los sí. brazos ante una lona verde. Entonces, No es, existe, claro. es genial, es como volver a tu infancia y engancharte con eso que hacías de niño, ¿no? O sea, me Y es parece. como dices, un reto, porque yo es que me lo imagino, no hace mucho que fuimos a ver Avatar, la última que sacaron, y pues eso se hace totalmente así. Y ver al personaje que se está imaginando algo además tan profundo como es el mensaje de esa película, yo la verdad que mis respetos para los actores que realmente logran conectar, pero yo te digo, hay unos a los que yo les siento como que no me convenciste. Ah, bueno, Pero bueno, es una apreciación claro. personal Bueno, también, no puede váyanos a ser. ver. Pero ahí volvemos a los Claro, receptores. Ahí vamos a los receptores. claro, Pasa en todo, claro, porque cuando tú estás claro. en el teatro, y en el En teatro cualquier tienes, parte. tienes 50 espectadores, son 50 receptores. Entonces hay 40 que capaz que te creyeron y 10 que no. Entonces es lo mismo. Oye, Antonio, ¿y no te ha pasado alguna vez terminando una escena, sobre todo en teatro, que hayas hecho un personaje así de maldito, que la gente bajando te diga, ¡ay, te odio en este instante! Sí, me ha Sí, pasado. te ha- Me ha pasado. Y siempre mi respuesta es, yo te voy a contar una puntual. A Eh, ver, una vez y participé en un cortometraje con fines de denuncia social del ajá, tema de la trata de blancas. Entonces, híjole, bien difícil. de trata de personas, perdón, porque hoy no se dice más trata de blancas. Entonces, mi personaje era el padre de la chica, a la cual, Ya, la cual se enamora de una persona, de un hombre, que lo que está haciendo es claro. secuestrándola, pero trabajando con el padre, y como el padre es ludópata y debe tanto, Vaya, debe el dinero de la hipoteca de la casa, claro. le da el dinero de la hipoteca, Y él accede, ¿no? y él tiene que convencer a la hija de que sí, que se vaya con él a otra ciudad de Uruguay, se llama Punta del Este. Ya, En cierta medida, el padre está vendiendo a la hija. claro. Y cuando hicieron la presentación, se llama temporada alta, se puede encontrar en YouTube. Cuando hicieron la presentación, la hicieron en una sala del Congreso en Uruguay, Sí, que habían personalidades, ¿no? Y antes de presentarlo, hablaron 5 expertos en el tema, y después de la presentación hablaron otros 5. Y la última que habló, cuando fue a hablar, dijo, está el padre por ahí, porque yo lo vi. Entonces yo estaba ahí en el público y la miré y le sí. dejé la manito así, ¿no? Entonces Digo, me mira y me
dice, te odié. Y cuando terminamos, cuando la fui a saludar, le dije, la verdad que si logré que me odiaras, me quedo contento, porque logré mi Claro. fin, ¿no? Que era, en cierta medida, no, en realidad tampoco pretendía yo llegar a que odiara a mi personaje, Claro. simplemente por la historia mi personaje termina siendo un personaje odiable, ¿no? Pero así, mira, yo, y lo voy a comentar porque yo voy a recomendar a la gente que te vaya a seguir a tus cuentas, Antonio Di Matteo, así, con doble T, su apellido, porque van a ver, él a veces sube, y bueno, también lo encuentran en YouTube, en las plataformas distintas, sobre cosas que ha hecho, y a mí me sorprende, te lo juro, Antonio, cómo te veo de pronto muy repeinado y haciendo un personaje muy serio y muy acá, muy intelectual, y de pronto te veo con el pelo todo revuelto, haciéndola de mendigo, y de pronto eres aquel hombre con problemas raritos, de pronto eres un filósofo, incluso alguien que a mí me causa admiración esta forma en que te vistes, porque ya no es tanto el maquillaje, ¿no? Y la vestimenta, que tiene mucho que ver, sino este trabajo tuyo, porque es que hasta tus rasgos te cambian. Yo siento que de pronto estás con un personaje y eres Ah, pero diferente. bueno, Y eso eso puede ser, para sí. ti Pero no hay es... maquillaje, ¿eh? No hay maquillaje. No hay maquillaje. Es Eso es simplemente, sí, está bueno lo que me estás diciendo, porque que digas que se ve un cambio entre un personaje y otro en los gestos claro. es genial, porque también lo que tú ves es audiovisual, y yo intento de que en la mirada se vea más que nada que es otro personaje, Claro. que no es lo mismo el médico que está atendiendo con toda dulzura a una persona, a un torturador Sí, que sí. está Es que este presionando. hombre ha hecho de todo. Yo por eso quiero que lo sigan, porque ha hecho de todos los personajes y te quedas muy impactado también de todo lo que has logrado, Antonio. Y yo quiero que la gente te vea también en directo, así que cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora artísticamente? ¿Estás teniendo presentaciones? ¿Tienes algún proyecto? No, ¿Qué está haciendo Antonio Di Matteo en este sentido? ¿Se está tomando un tiempo? Cuéntanos un poquito. mira, tú dijiste que te hablaba de Madrid, te estoy hablando de Valencia, no de Madrid. Ah, mira, Sí, de Valencia. el tema sí, el tema es un poco que la pandemia, un poco como a muchos, nos Sí. golpeó y a mí me obligó, me llevó, no me obligó, tomé la decisión de cruzar el charco que le dicen aquí, de cruzar el océano, otra que charquito, cruzar el océano y venirme a Europa a intentar por aquí hacer mi camino. Claro, Eh, un proceso que me está costando mucho esfuerzo, mucho trabajo, no es fácil. El camino del actor no es fácil, aquel que crea que es sencillo claro. no es fácil. El camino del artista no es fácil, porque eh, tenemos que muchas veces estar en el lugar adecuado a la hora adecuada para tener ese golpe de suerte necesario. Y si no, ir haciendo un proceso donde paulatinamente te vayan conociendo y vayan confiando en que tú eres capaz de llevar adelante un proyecto determinado. Y ese es un poco el camino que hoy estoy haciendo aquí en España, ¿no? Digo, ir golpeando puertas, buscando aquel que me dé esa oportunidad de poder llevar adelante un trabajo, que confíe en mí en un trabajo. Algunas cosas he hecho, por ejemplo, hice un cortometraje aquí en España el año pasado, estuve en una obra de teatro con mi compañero Vladimir Aguilar, con la dirección de Antonio Beas. El corto lo dirigió Antoine Pitt y lo actué junto a Mou Show, es el nombre artístico de mi compañero, que se llama El Juego de la Muerte. Mi personaje es la muerte. Allí. Sí, sí, sí. Y en la otra se llama Sigue la Tormenta, es una obra de teatro que se llama Sigue la Tormenta. Y después he hecho pequeñas cosas, hice un corto hace poco donde mi papel era un argentino, en un bar. Te costó un poquito. No. Todo bien, todo bien. Pero no me costó, no me costó. Mate, por favor, mate, por favor. Bien. Y, y bueno, y estoy en ese proceso, ¿no? Digo,
En Ya, estos momentos estoy como buscando cuál es el camino mejor, si es conseguir un representante que no me termina de convencer el tema, pero acá el representante es muy importante. sí, sí, Entonces digo, sí. el tema del representante también, a mí me gustaría conseguir un representante que realmente me conozca y esté dispuesto a ayudarme, ¿no? A confiar Claro. en mí y no de repente alguien que diga, sí, sí, no hay problema, te pongo en mi listado y después si te he visto no me acuerdo. Entonces, la búsqueda de representante es un trabajo también para mí importante, o sea, es encontrar a la persona en la cual yo pueda confiar y esa persona que pueda confiar en mí. Claro. Y bueno, nada, estoy en ese proceso. En este momento no tengo ningún proyecto en vista puntual, salvo pequeñas cositas, pero nada puntual importante y estoy en esa búsqueda, ¿no? O sea, ya te digo, hace 2 años que crucé el charco y Bueno, que estoy a brazo partido buscando esa oportunidad. pues entonces, señores productores, ya escucharon. Vamos a compartir este video para que vean ustedes lo que este señor es capaz de hacer. Están ustedes desperdiciando allá, no sé dónde estén, volteen para acá, porque aquí hay un gran talento de verdad. Y no es porque lo diga yo, vayan a ver su trabajo y se van a convencer de que así es, porque de verdad que eres un genio en lo que haces. A mí me gusta mucho porque sabes hacer tu trabajo y como bien nos has comentado, ¿no? En esta breve charla, el trabajar tu personaje, meter toda esta experiencia que has llevado, creo que también, pues esa es tu ventaja, Antonio. Esa es también parte de lo que, de tu herramienta personal, ¿no? Y al final es tu sello, creo yo y considero. Redes sociales, pues ya sabemos, Antonio Di Matteo, búsquenlo así. ¿Tienes por ahí una página oficial? No, tengo una Pues, pequeña web, una mini web, pero es a través de la página de Clandestino de Actores, se llama. ajá, Y después antonio.di.mateo con 2 T en Instagram, que es donde más cuelgo cosas es aquí. actorales. Y bueno, yo tengo en LinkedIn, estoy en Facebook. Facebook se desliza a veces cosas personales, pero las redes las tengo más que nada con fines artísticos, ¿no? Digo, ¿no? En lo personal, en mi vida personal es poco lo que saco a luz. No me gusta mucho Como debe ser. exponer Así es. mi vida personal en las redes, me Sí. cuesta un poquito. Muy bien. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecerte de verdad, Antonio. Yo lo he pasado genial. Menos mal que pudimos hacer el enlace y no vamos a dejar de intentar tratar de hacer una próxima entrevista allá en el Facebook, a ver si Don Mark se pone las pilas y actualiza estas No, no, cuestiones por ahí. no sé qué pasó, porque es rarísimo, pero No bueno. sé, Este, debería ser más fácil hacer enlace. De hecho, a mí no me ha costado hacer anteriores. Algo pasó, no sabemos el qué, pero bueno, lo bueno es que aquí por Instagram pudimos y, lograrlo. Y bueno, y tuvo éxito. intentaré bajarla y subirla ya para que la gente también te vea allá o la compartimos simplemente. A mí me pareció interesante que incluso traté de ver algunos de los que entran ahí por ejemplo está entrando, si no me equivoco, alguien, no, pensé que era otra persona. Gente que tú incluso mencionaste, como Sí, sí, Robertones, sí. mi querido amigo Roberto Fernández, que me conoció, tengo varias anécdotas con él, porque hicimos muchos años una obra llamada Los Perros, donde mi personaje era un Fíjate. portero y él era un abogado, y fue mi estreno en lo Anda. artístico. Fue muy cómico porque el día del estreno de la obra voy a entrar a escena y él estaba conmigo afuera. Entonces voy a estar a escena y le digo, te voy a decir una cosa. Y me dice, ¿qué? Dice, este es mi debut como actor. Y salí corriendo, porque el personaje tenía que estar corriendo. Y salí corriendo, dice que quedó así, porque nunca pensó que, o sea, que en el momento le pasaban por la cabeza, por Dios, estoy en manos de un debutante, vaya a saber lo que pasa acá. Y bueno, siempre le quedó eso. Tengo Pero no muchas se anécdotas. arrepintió, te lo No, aseguro, que no, hoy no. te está aplaudiendo también como Tenemos una gran. tanta gente que está aquí. Tenemos muchos espectadores, hay mucha gente que se unió y bueno, ya vas a ver por ahí los comentarios. Yo de verdad te reitero el agradecimiento, Antonio, ha sido una gozada tenerte aquí
Y bueno, pues que hagamos que sea la primera de varias veces que te tengamos en Tu Talento y Tú y podamos disfrutar también de nuevas noticias, que nos digas que ya estás haciendo otras cosas y sobre todo que la gente conozca lo que eres capaz de hacer porque de verdad que eres fabuloso. Mira, ¿Algunas palabras para despedirte? voy a avisar cuando, por supuesto, estén caminando cosas y espero algún día poder cruzar el charco hasta Vasco y conocernos personalmente. Y no, muchas gracias a ti, Erika. La verdad que muchas gracias, pasé muy bien. Espero que la gente que lo vio la haya disfrutado también, así que un beso grande. Un besazo donde estés y bueno, claro que sí, ven a Tabasco porque Tabasco es un Edén, lo dice la canción y lo es maravilloso, te va a gustar mucho. Bueno, México es precioso, yo que te puedo decir de mi país, que además es inmenso. Va a haber, tenemos desierto, tenemos playas, tenemos montaña, lo que tú quieras. Aquí nada más dices a dónde y te llevamos de guía de turista. La verdad que lo vas a disfrutar mucho si vienes y claro, por supuesto que nos va a encantar. Y además nos va a encantar que vengas con una producción, que vengas con una obra, que vengas para que veamos también esto que haces tan interesante. Y vamos a seguirte, por supuesto, y vamos a seguirte recomendando porque pues la gente que es valiosa merece tener una oportunidad y creo que también nosotros merecemos disfrutar grandes artistas como tú. Gracias por estar en Tu Talento y Tú, Antonio, un besazo de chocolate. Gracias a toda la gente que nos siguió y bueno, pues ahí vamos a estar en contacto, nos estamos viendo como decimos en México y ahora yo no sé cómo es que aquí se sale de aquí, yo espero que porque yo nunca he transmitido desde aquí, pues será la primera vez, dirías tú, es mi debut y vamos para allá a ver qué se puede hacer. Yo creo que si le doy aquí, vamos a intentar, no sé, estoy picando donde no debo. Alguien que me ayude, por favor, aquí donde dice en vivo, yo creo que debería de transmitir. No me deja, yo no sé dónde tengo que picar para salirme, donde dice el en vivo. Ahí. Vamos a ver, yo creo que le doy aquí y bueno, vamos a salirnos. Finalizar el video